Tardes. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doctor. Bueno, usted ha escrito un libro sobre la situación de la salud mental en la Argentina, pero teniendo en cuenta la problemática que hay respecto a que tenga un marco legal que pueda dar parámetros claros y serios para trabajar sobre eso. Correcto, efectivamente, siempre hablando desde las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, organismo donde yo estuve 15 años como asesor trabajando, ahora estoy retirado, contar con una legislación moderna, adecuada, es un paso necesario para ayudar a mejorar la salud mental de la población. En el caso de Argentina, eso se logró en el 2010, una legislación realmente modelo, definida así por la OMS, pero que después de 15 años se pudo observar que muy poco realmente se había aplicado y que el contexto, como ustedes bien decían al inicio, de la cantidad de población afectada que no accede a ningún servicio, sigue siendo muy elevado. Entonces, lo que es necesario, más que llamar a modificar o a derogar, se llama a aplicar la ley de manera efectiva. O sea, de eso se trata. Llevarla a la realidad, a que la gente que necesita atención tenga la atención que requiere y que pueda ser recuperada y vuelta a su vida habitual. ¿Y por qué falta ese eslabón? A ver, pasan muchas oportunidades. El Congreso elabora leyes que son geniales, que salen con aprobación y demás, pero después en la reglamentación y en la aplicación de las mismas, siempre hay eslabones que fallan. Generalmente es por falta de presupuesto, porque no se destinan los recursos necesarios. ¿Es este el problema, doctor, en este caso, o hay otros problemas más asociados? No, está muy bien su pregunta y se la agradezco. En general, cuando sucede eso, bueno, yo no soy jurista, pero hay una simultaneidad de factores, no hay uno solo. En todo caso, puede haber alguno más significativo que otro, pero son varios. Justamente mi libro intenta identificar cuáles son esos diversos factores y después ver cómo hoy en día se podría revertir. Y tal como usted dice, uno de ellos es que el presupuesto que estaba, según la ley, debía llegar entre el 8 y el 10% de todo el presupuesto de salud para salud mental, no se ha aplicado. El presupuesto original, que era del 2%, a 15 años siguió siendo el 10%, el 2%, o sea, se mantuvo en el 2%, y lo que es más grave, que cuando uno lee la reglamentación de la ley 26.657, el artículo 32, que justo habla del presupuesto, dice sin reglamentar. O sea que es algo realmente muy preocupante, ¿no? Y a partir de allí, bueno, la necesidad, porque en realidad habría dos problemas, que no es distinto a la situación de otros países, donde el presupuesto a salud mental es muy bajo, pero además lo poco que hay, en un 80%, se dirige a los hospitales psiquiátricos, y el resto de las ciudades, de las poblaciones, de las personas, no tiene nada, no accede a nada. Entonces, ahí habría la obligación de, mientras se incrementa el presupuesto, redistribuir y reconvertir lo que los hospitales psiquiátricos reciben, que en sí mismo no es poco. Lo que pasa que está ya establecido por la OMS en la Declaración de Caracas del 1990, está demostrado que los hospitales psiquiátricos son ineficaces e ineficientes en la utilización de la cantidad de recursos que reciben y el resultado pobre que otorgan. Y esto es una cosa de sentido común. En cualquier localidad, pongamos un ejemplo cualquiera, alejada a 400 kilómetros, a 200 kilómetros de la capital de Mendoza, hay una persona que tiene un intento de suicidio, es un absurdo pensar que se la va a trasladar, se la va a internar y luego se le dará el alta, y donde la familia, el entorno social habitual no participa. Entonces, la persona necesita justamente, la familia debe ser
tanto más apoyada que la persona, y por lo tanto el servicio tiene que ser cercano a donde la persona vive. Doctor, esto de los hospitales psiquiátricos. Sí, adelante, dígame. Usted dice, lo estaba leyendo, además de su libro, notas que usted ha dicho, que entre un 70 es muy grande el número. Un 70 y un 80% de la población que tiene algún padecimiento de salud mental no recibe atención. Y aparte usted dice, los hospitales psiquiátricos impiden una mejoría en la salud mental de la población porque son parte del pasado y que habría que reemplazarlo por centro de atención en cada barrio. Entonces, primero, ¿por qué existen los hospitales psiquiátricos? ¿Y cuándo se inventaron los hospitales psiquiátricos? ¿En qué época? Le agradezco la pregunta. Esto tiene más de 200 años de historia. Probablemente cuando se crearon pueda haber significado para algunas personas alguna ayuda, aunque bueno, en fin, eso está en cuestión también. Pero digamos, para no irse tan lejos, a los comienzos de 1900 era lo que se podía considerar como más avanzado, pero a 150 años, con el descubrimiento, el desarrollo de los psicofármacos, el campo de la psicoterapia, las reformas sociales en el mundo, hacen que eso sea un absurdo hoy en día. Y efectivamente, como yo comento en alguna de esas notas que usted hace referencia, está demostrado en estudios científicos que cuanto más cerca de donde la persona vive sea otorgado el tratamiento, mayores probabilidades de recuperación tendrá la persona. Entonces, esto ya, hay que dar vuelta la página. Obviamente no es fácil porque por algo siguen estando, ¿no? Y una de esas dificultades es todo lo que hay en la población aún, paradójicamente, del estigma, o sea, la vergüenza, el temor, la necesidad de ocultar. A ver, si alguien tiene un dolor de cabeza, un dolor de barriga, bueno, va, lo dice, lo busca, pero si alguien está deprimido, se siente mal, angustiado, no va a actuar del mismo modo. Entonces, justamente, un servicio incluido dentro del Servicio General de Salud, de su localidad, de su hospital general, de su salita, va a ayudar a que esto empiece a revertirse y entonces, bueno, se atenderá a una crisis de angustia igual que cualquier otro problema de salud en su salita. Ahora, doctor, convengamos que se ha transformado el hospital psiquiátrico en un lugar común, sobre todo para el cine. Cada tanto, cada vez que uno quiere probar que hay un personaje siniestro, hasta en Batman, qué sé yo, si lo quieren internar al Guasón, lo meten en un hospital psiquiátrico y todos los hospitales psiquiátricos que salen en las películas son iguales, una cantidad de gente que desvaría, que mira el cielo, están todos como, digamos, en otro mundo. Es un lugar común que utiliza la cultura de nuestro tiempo. ¿Por qué eso, doctor? Así es. Y bueno, porque, a ver, se lo voy a poner en otro ejemplo. Si en vez de locura estuviésemos hablando de HIV, hace 40 años pasaba lo mismo. Yo fui, entre otras actividades, fui médico de la urgencia de un hospital general de la ciudad de Buenos Aires, el Hospital Fernández, y en la década de los 80 habían personas que ingresaban a la guardia y rápidamente, por un lado, se generaba pánico en el personal de salud, y rápidamente la ataban, venía el personal de seguridad a una camilla y la metían en la ambulancia y la mandaban al hospital de infectocontagiosa El Muñiz. Hoy en día, estas mismas personas están incluidas, participan y no hay quien se atreva a negarle la atención en cualquier lugar de un centro de salud. Y eso era el HIV. O sea que en 40 años se pudo modificar todo ese temor y ese prejuicio justamente por otorgar tratamientos, normas, protocolos, legislación. O sea que solamente haciendo se puede modificar el estigma, no es una cuestión teórica. Y el ejemplo del HIV es un muy buen ejemplo de lo que hoy sucede con una persona que entra a una guardia con una crisis psicótica. Nadie sabe qué hacer, cunde el temor, y quieren, como sacarlo de encima y supuestamente en el psiquiátrico lo van a recuperar. Y no se recupera. Como usted dice, en general funciona como abandono, como depósito. Claro, depósito, sí. Bueno, ahora, doctor,
Dado que la sociedad contemporánea, nosotros lo venimos analizando de nuestros chicos en adelante, todos prendidos a las pantallas, crisis de ansiedad por todo lo que vemos en las redes, porque vemos las redes tienen mucha fantasía, tienen bronca, tienen bullying. El estado psiquiátrico general de la población, ¿estamos más o menos como siempre o hemos empeorado? Digo en general. Sí, a ver, a mí me cuesta hablar en general, yo entiendo su pregunta, me cuesta hablar en general porque, a ver, uno tiene que tratar de hablar en base a datos, en base a estudios, en base a investigaciones. El tema de la inteligencia artificial está recién empezándose a estudiar, pero lo que sí se está, ya hay más trabajos, es respecto de las pantallas de los celulares y está demostrado que efectivamente producen alteraciones y que hay que regularlo y que hay que reglamentarlo, absolutamente sí. Esto es parte de la tarea prioritaria de las autoridades en estos momentos, de que esto debe ser regulado, no puede seguir funcionando de esa manera. Pero de todos modos, a ver, para no quedarnos solo con ese ejemplo, hay una cantidad de situaciones que también existen y que no son tan observadas, digamos, en general en los medios. La deserción escolar también está demostrado por estudios científicos, cualquiera entra en Google, en un buscador y lo va a encontrar, de que, por ejemplo, si una niña abandona la escuela tempranamente, va a tener más probabilidades de un embarazo adolescente que si termina la escolaridad. O, por ejemplo, una persona que pierde el trabajo, está demostrado que es más fácil que entre en un cuadro depresivo. O, por ejemplo, la violencia que se ejerce contra los niños, está demostrado que tiene un efecto lapidario para el futuro de su salud mental. O sea, hay una diversidad de factores que también intervienen en este contexto de problemática. De todos modos, si me permite una frase más, yo creo que el énfasis debiera estar puesto en el dar prioridad política, me refiero de política de salud, a brindar respuestas a ese 70-80% que, como usted dijo, no recibe nada, creando pequeños servicios en los centros de salud y en los hospitales generales para que lentamente las personas empiecen a recibir una atención digna y la recuperación. O sea que habría que pensar en la actualidad mañana, o sea, cuál sería la prioridad política para empezar a hacer. Y es posible, no es que se plantea una cosa estrafalaria, digamos. Le voy a poner otro ejemplo. No hay preparación en la Argentina, porque un problema también de los diversos problemas que yo le decía al principio, que yo desarrollo en el libro, es la falta de actualización en la formación de los profesionales. Qué dato. Cuando yo le ponía el ejemplo, claro, cuando yo le ponía el ejemplo de que entra una guardia en una crisis psicótica y no se sabe qué hacer, no es que son los profesionales malos, malvados, ese es otro tema, es que no recibieron en su escuela de medicina ni en el posgrado herramientas para saber cómo intervenir, y entonces lógico que cada uno interviene como puede. El ejemplo del HIV era ese. Cuando se capacitó al personal, el personal supo qué hacer, cambió totalmente. Eso es lo que hay que hacer en salud mental. Empezar por la atención de la urgencia, que el equipo de salud, enfermeras, médicos generalistas, todo el personal que está en una urgencia, sepa cómo se atiende una urgencia en salud mental. Que no lo sabe. Entonces, esa es la actualización. Es el artículo 33 de la Ley de Salud Mental que tampoco se cumplió. Usted me preguntaba antes, tampoco, sí. Creo que sí, que era el 33. Actualizar la formación de los profesionales. Bueno, en eso hay que poner la prioridad y en eso sí se puede hacer y resuelve situaciones, ¿no? Doctor, ¿qué es la depresión? ¿O por qué hoy en día uno va al psicólogo donde sea y se dice que hay depresión? ¿O por qué cada vez somos más o estamos más depresivos? ¿Y cómo ayudamos? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona está con depresión? Porque quizás no lo transmite, como dice usted, que en su momento mencionó algo del cuadro depresivo. No se ve, no se puede tocar, no es un resfriado. ¿Cómo podemos ayudar a una persona así? Porque cada día aparecen más los casos.
Sí, a ver, su pregunta a mí me significa varias respuestas. Entonces, se me ocurre. Primero, habría que ver en los números si realmente hay más o no hay más. Otro de los problemas que hay en Argentina, que hablan del no cumplimiento de la ley, es que no hay datos. Si usted como periodista se acerca como ejercicio a un Ministerio de Salud, se va a encontrar con esa realidad, que no puede saber cuántas personas, por ejemplo, con depresión hay en Mendoza. Claro. O sea, no hay un hábito de registro. Y lo primero que uno necesita para hacer un plan, un programa, es tener números. O sea, no la hay. Lo que tenemos como estudios regionales, no de Argentina, justamente porque Argentina no tiene esos estudios, no los hizo, es que efectivamente la pandemia significó en números un incremento muy importante de personas con cuadro depresivo. Las depresiones se incrementaron un 25%, fíjese usted, es una cifra altísima a nivel global, producto de la pandemia. Estos son estudios confirmados. Incluso se ha observado un incremento de crisis de angustia e incluso un incremento de intentos de suicidio. Todo eso está científicamente demostrado. O sea que ahí la pandemia ha sido y todavía es un factor muy fuerte en este incremento de problemáticas de la salud mental. Entonces, estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Y después un tercer elemento de esta pregunta múltiple que yo entiendo usted me hizo, de múltiples respuestas, es el apoyo a la familia. A ver, en general, la tendencia es a que, hay que buscar un lugar donde internar porque tiene una crisis, o porque no se levanta de la cama, o porque no va al trabajo, o porque no va a estudiar, que son sinónimos muchas veces de un cuadro depresivo. El primero que debe ser apoyado es el familiar, aquel que tiene que saber qué hacer, cómo actuar, cómo intervenir para después poder ayudar a su pariente con este cuadro depresivo. Y eso también es una estrategia muy importante. O sea, el tener servicios de cercanía, justamente, en las salitas, en los hospitales generales, en los barrios, promueve fundamentalmente eso, que la familia pueda participar, pueda ser orientada, asesorada, y entonces ella pueda colaborar en el tratamiento de su familiar. Del otro modo, pongamos el ejemplo de Mendoza, supongamos que fue internada esta persona con un cuadro depresivo en el hospital, en uno de los 2 hospitales psiquiátricos. La persona vuelve a su pueblo y la familia, si vuelve otra vez a tener dificultades, como muchas veces pasa, no sabe qué hacer, porque no recibió ningún tipo de entrenamiento de nada. Entonces, por eso también, juntando las distintas ideas, tiene que estar cerca y tiene que recibir orientación. Se llama psicoeducación, se llama grupos de ayuda mutua, bueno, en fin, tiene distintos nombres. Entonces, la familia tiene que efectivamente ser apoyada en primer lugar para que ella pueda después hacerse cargo de su familiar con problemas. Doctor, muchísimas gracias por la charla con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo y a disposición. Muy amables por la llamada. Igualmente, que tenga buenas tardes, doctor. A ustedes. Estábamos charlando con el doctor Hugo Cohen, él es especialista en psiquiatría y máster en salud pública, autor del libro Al margen de la ley de salud mental, crónica de su implementación en la Argentina.